Bien, eso es todo, dijo sonriendo. La entrevista ha terminado. ¿Cómo? Gormin estaba asombrado ante la transformación. De eso se trataba, ¿no? De una entrevista. Usted vino para averiguar cosas sobre Harry Quebe, el escritor. Alguien le habló del argumento del relato que estoy escribiendo, aunque nadie debería conocerlo. Dicho sea de paso, y usted me lo soltó de improviso para ver mi reacción. Es un relato de terror, y usted oyó decir que yo siempre vivo en la realidad, las fantasías que escribo. De modo que cuando vivo el personaje del nigroscopio, este es un neologismo que yo mismo he inventado. Lo hago con gran poder de convicción. Soy un buen actor, ¿no es verdad? Bueno, usted ha tenido un espectáculo gratis y yo me he divertido. Y ahora damos la entrevista por terminada. La sonrisa se borró bruscamente de su cara, y en su lugar apareció una expresión de amargo sarcasmo. Ya sabe dónde está la puerta, Kenan. Gormin sacudió lentamente la cabeza en un gesto de negación. Al principio se había quedado atónito, pero luego su instinto recuperó el dominio de la situación, y su instinto le dijo lo que estaba sucediendo. Eso ha estado muy bien, dijo, pero no lo bastante como para engañarme. ¿Con quién está hablando Harry? O mejor dicho, ¿quién habla por medio de usted? Durante unos instantes los ojos de Harry mantuvieron su mirada desafiante, pero luego Gorman percibió otra vez el fluir de la extraña energía cuando el joven rompió el contacto con su listo, muerto y desconocido amigo. El rostro de Harry cambió visiblemente, desapareció la ironía y el joven fue otra vez el de siempre. Pero retuvo algo de la tranquilidad de los instantes previos. El pánico había pasado. ¿Qué quiere saber? Preguntó con voz fría e inexpresiva. Todo, respondió de inmediato Gormley, pero usted dijo que ya lo sabía. Pero quiere que me lo cuente usted. Sé que no puede explicarme cómo lo hace. Y ciertamente no quiero saber lo que lo hace. Digamos que usted descubrió que tenía una habilidad que podía utilizar para mejorar su vida. Es comprensible. No, yo quiero los hechos, el alcance de su talento, por ejemplo, y sus limitaciones. Hasta hace unos minutos ignoraba que pudiera ejercerlo a distancia. Quiero saber de qué habla y qué cosas les interesan a ellos. ¿Lo consideran un intruso o se alegran de hablar con usted? Como ya le he dicho, quiero saberlo todo. Sí, ni hablo. ¿Me veré en dificultades? No se trata de eso. No, al menos por el momento. Harry sonrió con amargura. Vamos a ser amigos entonces. Gorman cogió una silla y se sentó frente al joven. Harry, nadie sabrá nada de usted, se lo prometo. Sí, vamos a ser amigos porque nos necesitamos mutuamente y porque otros nos necesitan a ambos. Ya sé, usted probablemente piensa que no me necesita, que soy lo que menos necesita en la vida, pero esto es solo por ahora. En el futuro tendrá necesidad de mí, se lo puedo asegurar. ¿Y por qué me necesita usted? Preguntó Harry, no del todo convencido. Además, antes de que le cuente nada, antes de que ni siquiera admita lo que usted dice es cierto, será mejor que me diga una o dos cosas. Gorman esperaba algo por el estilo. Tilo hizo un gesto de asentimiento, miró a Harry a los ojos y respiró hondo. Muy bien, lo haré. Usted ya sabe quién soy, de modo que ahora le diré qué hago y en qué consiste mi trabajo. Y algo que es aún más importante, le hablaré de la gente que trabaja conmigo. Gorman le habló a Harry de la organización británica y también le contó todo lo que sabía, que no era mucho, de las organizaciones equivalentes de los americanos, los franceses, los rusos y los chinos. Le contó lo de los telépatas que podían hablar unos con otros de un extremo al otro del mundo sin teléfono, solo con la mente. Habló también de la precognición, la habilidad de penetrar en el futuro y hablar de acontecimientos que aún no han sucedido, sobre la telequinesis y la psicoquinesis y los hombres que pueden mover objetos sólidos con la fuerza de su voluntad y sin recurrir a la fuerza física. Le habló de la evidencia de un hombre que conocía y que podía decir que estaba sucediendo en cualquier lugar del mundo en ese preciso instante, sobre la cura por imposición de manos y de un médico que tenía el supremo poder de la vida en sus manos y hacía desaparecer cualquier enfermedad. Gorman le dio detalles sobre las personas dotadas de percepción extrasensorial que tenía bajo su mando y le dijo que en la organización había también un lugar para Harry, y le habló con tanta comprensión, claridad y convicción que Harry se dio cuenta de que le decía la verdad. De modo que ya ve, Harry, usted no es un monstruo.
Puede que su talento sea único, pero hay otras personas que también tienen poderes especiales. Su abuela los tenía y se los transmitió a su madre. Ella a su vez se los ha pasado a usted, y solo Dios sabe de qué serán capaces sus propios hijos, Harry Queo. Después de un largo rato y cuando había sido capaz de asimilar la información recibida, Harry dijo: «¿Entonces quiere que trabaje para usted?». Para decirlo en pocas palabras, sí. Y si me niego, Harry, yo lo he encontrado, soy un observador. No tengo talento extrasensorial, pero puedo ver a alguien que lo tiene a 2 kilómetros de distancia. Esa es la única habilidad fuera de lo normal que poseo. Pero hay otros como yo, lo sé con seguridad, y uno de ellos es el director de la organización rusa. Yo he venido a verlo y he puesto mis cartas sobre la mesa. Le he hablado de cosas sobre las que hubiera debido guardar silencio. Lo he hecho porque quiero que confíe en mí y porque pienso que puedo confiar en usted. De mí no tiene nada que temer, Harry, pero no puedo decir lo mismo de los del otro lado. ¿Quiere decir que tal vez ellos también me encuentren? Esa gente progresa día a día, Harry, igual que nosotros. Tienen al menos un agente en Inglaterra. No lo conozco, pero lo he sentido cerca de mí. Sé que me miraba, me vigilaba. Es probable que sea también un observador. Lo que quiero decirle es lo siguiente: yo lo he encontrado, de modo que ellos también pueden hacerlo. Y la diferencia es que con ellos no podrá elegir, y con usted puedo hacerlo. Claro que sí. ¿Se une a nosotros o no se une? La decisión la debe tomar usted, Harry. Tómese un tiempo para pensarlo, pero que no sea muy largo. Como le dije, lo necesitamos, cuanto antes mejor. Harry pensó en Víctor Shuskin. Él no podía saberlo, pero Shuskin era el hombre que Gorman había sentido que lo vigilaba. Antes de tomar una decisión tengo que hacer algunas cosas, dijo Harry. Claro, lo comprendo. Puede que me lleve algún tiempo, unos 5 meses quizá. Si no hay más remedio, asintió Gorman. No, no lo hay. Harry sonrió por primera vez sincera y tímidamente. Necesito tomar algo. ¿Quiere un café? Sí, muchas gracias. Gorman le devolvió la sonrisa. Y mientras lo bebemos, ¿por qué no me habla de usted mismo? Harry sintió como si le quitaran un gran peso encima. Sí, asintió, creo que lo haré. Harry Queo terminó su novela 15 días después y comenzó a prepararse para Víctor Shuskin. Un anticipo sobre el libro le proporcionó el dinero necesario para vivir los próximos 5 o 6 meses, hasta que llevara a cabo su cometido. El primer paso fue ingresar en un grupo de fanáticos de la natación, que se bañaban en el Mar del Norte un mínimo de 2 veces por semana durante todo el año, incluyendo los días de Navidad y Año Nuevo. Eran conocidos porque en ocasiones rompían el hielo en el embalse de Harden y se sumergían en un espectáculo a beneficio de la Fundación Británica contra las Enfermedades del Corazón. Brenda, que era una joven muy sensata excepto en lo que concernía a Harry, pensó que estaba loco. «Está muy bien en el verano, Harry», le había dicho una noche, cuando estaban acostados y desnudos en el apartamento del joven. «¿Pero qué harás cuando comience a hacer frío? No puedo imaginarte rompiendo el hielo para nadar. ¿Ya que viene esa repentina locura por la natación? Es simplemente una manera de mantenerme en forma», le había dicho él mientras la besaba en los pechos. «¿No quieres que esté fuerte y sano?» «A veces creo que estás demasiado sano», respondió Brenda, mientras la erección de él se hacía más pronunciada bajo sus caricias. De hecho, Brenda era entonces más feliz que en los 3 años anteriores. Harry se mostraba mucho más abierto, menos melancólico, más activo y divertido. Su repentino interés por los deportes no se limitaba solo a la natación. También iba a clases de defensa personal y practicaba judo en un pequeño club de Hartlepool. Después de una semana, el entrenador había dicho que tenía un talento natural para este deporte y que esperaba verlo llegar muy lejos. El hombre no sabía, claro está, que Harry tenía otro entrenador, un antiguo campeón de judo del ejército, que ahora había transferido todas sus habilidades a Harry. En cuanto a la natación, Harry se había considerado siempre un buen nadador, pero al principio todos los demás del grupo lo aventajaban. Esto fue así que el joven consiguió un nadador olímpico que había muerto en un accidente de coche en 1960, hecho que costaba en la lápida del cementerio de St. Mary's, Stockholm. Harry fue recibido con entusiasmo por el fallecido deportista, aunque su plan fue aceptado con reservas, y el nuevo amigo del joven se unió con gran aplomo a la diversión y los juegos.
Pero incluso con esta ayuda había que superar el aspecto físico del asunto. La mente del nadador profesional podía resolver los problemas técnicos de Harry, pero no podía hacer nada con respecto a su escasa musculatura. Solo la práctica le permitiría solucionar este problema. A pesar de todo esto, sin embargo, Harry progresaba rápidamente. En septiembre se dedicó por entero a nadar por debajo de la superficie del agua. Controlaba constantemente cuánto tiempo podía nadar sin salir a respirar. La primera vez que hizo 2 largos completos sin salir a respirar fue un día muy especial para Harry. En la piscina todos habían dejado de nadar para observarlo. Esto sucedió en la piscina pública de Seton Carey, y cuando terminó uno de los monitores se acercó a preguntarle cuál era su secreto. Harry se encogió de hombros y respondió: es una cuestión mental, fuerza de voluntad, creo. Esto era verdad, pero Harry no dijo que, si bien la voluntad era suya, la mente no lo era por entero. Cuando terminó octubre, Harry disminuyó la frecuencia y la intensidad de su entrenamiento de judo. Sus progresos habían sido demasiado rápidos, y los profesores del club estaban un poco recelosos. Con todo, sabía que ahora podía defenderse solo perfectamente, incluso sin la ayuda del sargento Graham Lane. En esa misma época comenzó a patinar sobre hielo, la última disciplina que le faltaba dominar. Brenda, que era buena patinadora, estaba atónita. Había intentado muchas veces convencer a Harry para que la acompañara a la pista de patinaje de Durham, pero él se había negado. Eso no era raro. La muchacha conocía en parte cómo había muerto su madre. Brenda, sin embargo, pensaba que él debía enfrentarse a sus temores. Ella no sabía que el temor no era solamente de Harry, sino también de su madre. Al final, no obstante, Mary Keogh acabó por entrar en razón e incluso ayudar a su hijo. Al principio estaba aterrorizada, el hielo, la memoria, el horror de su muerte, siempre presente, pero al poco rato ya disfrutaba patinando tanto como cuando estaba viva. Disfrutaba por intermedio de Harry, y él a su vez se beneficiaba de su maestría en este deporte. Muy pronto pudo bailar y ejecutar complicadas piruetas con Brenda a lo largo de la pista, con gran asombro por parte de la muchacha. Hay algo de lo que estoy segura, Harry Keogh, dijo Brenda, jadeante, mientras bailaba por la pista helada y su aliento ascendía como nubecitas en el frío aire. Contigo una nunca se aburre. Vaya, si después de todo eres un atleta. Y en ese instante Harry se dio cuenta de que realmente hubiera podido serlo, si no fuera porque debía ocuparse de cosas más importantes. Y luego, en la primera semana de noviembre, cuando comenzaba el invierno, su madre había dejado caer una bomba. Harry se sentía mejor que nunca, capaz de enfrentarse con el mundo entero, cuando una noche ella lo visitó en sueños. Cuando estaba despierto y deseaba hablar con su madre, Harry siempre podía comunicarse con ella, pero cuando dormía era distinto. Ella tenía entonces acceso directo. Habitualmente respetaba la intimidad de su hijo, pero en esta ocasión debía hablar con él de inmediato. Lo que tenía que decirle no podía esperar. Harry, dijo ella metiéndose en el sueño del joven, y él la vio en medio de un neblinoso cementerio de lápidas altas como casas. ¿Podemos hablar? ¿No te molesta? No, mamá, claro que no, respondió él. ¿Qué sucede? Ella lo cogió del brazo y, con la seguridad de que estaba comunicándose con él, expresó en un verdadero torrente de palabras toda su ansiedad y su miedo. Harry, he hablado con los otros. Me han dicho que corres un terrible peligro. Hay peligro en Chuskin, y si lo destruyes, hay peligro incluso más allá de él. Harry, estoy terriblemente inquieta por ti. ¿Peligro en mi padrastro? Harry abrazó a su madre en un esfuerzo por tranquilizarla. Claro que lo hay. Eso es lo que hemos sabido siempre, pero más allá de él, ¿y con qué otros has estado hablando, mamá? No te entiendo. Ella se apartó de él y comenzó a enfadarse. Sí que me entiendes, lo acusó, y si no me entiendes es porque no quieres. ¿De quién crees que te viene tu talento, Harry, si no es de mí? Yo hablaba con los muertos mucho antes de que tú nacieras. Claro está que no lo hacía tan bien como tú, pero hablaba. Todo lo que conseguía eran impresiones confusas, ecos, recuerdos que aún no se habían desvanecido, mientras que tú te comunicas realmente con ellos, aprendes de ellos, los invitas a entrar en ti, pero ahora las cosas son diferentes. He tenido 15 años para practicar mi arte, Harry, y lo hago mucho mejor que cuando estaba viva.
Era absolutamente necesario que practicara, Harry, por tu propio bien. Si no, ¿cómo podía cuidarte? Él volvió a abrazarle y la miró a los ojos. No te enfades conmigo, mamá. No es necesario, pero dime con quiénes has hablado. Con gente como yo, personas que cuando vivían eran medios. Algunos llevan muertos poco tiempo en la escala del tiempo, como yo, pero otros yacen enterrados desde hace muchísimos años. Antaño eran llamados brujas y hechiceros, y a veces cosas peores. Muchos murieron por esa razón, y es con ellos con quien he hablado. Aún estando dormido, Harry encontró aquello escalofriante, muertos que hablaban con otros muertos, comunicándose de tumba a tumba, juzgando los acontecimientos del mundo de los vivos, que habían abandonado para siempre. Se estremeció y confió en que su madre no lo hubiera advertido. ¿Y qué te han dicho? Te conocen, Harry, o al menos han oído hablar de ti. Tú eres el que ofrece su amistad a los muertos. Gracias a ti los muertos tenemos un futuro. Gracias a ti algunos de nosotros tenemos la oportunidad de terminar lo que dejamos incluso cuando vivíamos. Te consideran un héroe, Harry, y ellos también se preocupan por ti. Sin ti no tienen ninguna esperanza. Ellos te imploran que renuncies a tu obsesión a la venganza. La expresión de Harry se hizo más dura. No puedo, mamá. Chuskin te mató. Te puso en el lugar que ocupas ahora. Harry, no se está tan mal aquí. No estoy sola, ¿sabes? No lograrás convencerme, mamá. Solo dices por mi propia seguridad y lo único que consigues es que te quiera y te eche de menos terriblemente. La vida es un don y Chuskin te la robó. Sé que no es bueno lo que estoy haciendo, pero tampoco es injusto. Y después de todo será diferente. Tengo planes, he heredado mi talento de ti, y cuando esto termine lo usaré para el bien, te lo prometo. Pero antes te vengarás de Víctor, debo hacerlo. ¿Es tu última palabra? Sí. Ella se desprendió de sus brazos con un gesto de tristeza y se alejó unos pasos. Les dije que esa sería tu respuesta. Está bien, Harry, no discutiré más contigo. Ahora miré y dejaré que hagas lo que tienes que hacer, pero hay algo que debes saber. Tendrás dos advertencias y no serán agradables. Una proviene de los otros y la hallarás en este sueño. La otra te espera en el mundo de los vivos. Dos advertencias, Harry. Y si no atiendes a ellas será bajo tu propia responsabilidad. La madre de Harry comenzó a alejarse entre las altas tumbas. La niebla que flotaba muy baja en el suelo le cubría los tobillos. Él intentó seguirla pero no pudo. La materia invisible de que están hechos los sueños se interpuso entre ambos. Los pies del joven parecían soldados a los guijarros que cubrían los senderos del cementerio. Advertencias, que hubo de advertencias. Sigue aquel sendero, señaló ella, y encontrarás la primera. La otra vendrá de alguien en quien deberás confiar. Ambas son augurios de tu futuro. El futuro es incierto, madre, le dijo Harry al fantasma envuelto en niebla que se alejaba. Nadie puede verlo con claridad, nadie lo conoce con seguridad. Llámalo entonces tu futuro probable, respondió ella, el tuyo y también el de otras personas, de alguien que amas y de alguien que solicitó tu ayuda. Harry no estaba seguro de haber oído bien. ¿Qué dices? Gritó lo más fuerte que pudo. Explícate, mamá. Pero la voz de su madre, su figura y su mente ya se habían fundido con el brumoso remolino del sueño y ella se había marchado. Harry miró hacia donde había señalado su madre. Las lápidas marchaban como piezas de un dominó gigante. Eran siniestras, aterradoras y también lo era el sendero que había señalado la madre de Harry. En cuanto a las advertencias, tal vez sería mejor que las ignorara. Quizá no debía seguir ese sendero, pero no era necesario que caminara, su sueño lo llevaba por él. Harry se deslizó sin operar o poner resistencia por el sendero de grava, entre hileras de tumbas imponentes, llevado por una fuerza onírica que no podía rechazar. 3 lápidas más, pero estas eran más siniestras que todas las otras juntas. Harry se deslizó por el espacio vacío hasta ellas, y cuando se acercó al lugar donde se alzaban altas como torres, la fuerza onírica lo depositó en el suelo y le devolvió la voluntad. Harry miró las lápidas y la niebla que las velaba se desvaneció lentamente, y el joven leyó la advertencia que los otros de que le hablara su madre le habían dejado grabada en la piedra. La primera lápida decía: Brenda Covell nació en 1958. Morirá muy pronto al dar a luz. Amó y fue amada con ardor. En la segunda se leía: Sir Kenan Gorman
Nació en 1915, sufrirá pronto una muerte dolorosa, estuvo siempre al servicio de su patria. Y en la tercera decía Harry Quedo, nació en 1957, los muertos lo llorarán. Harry abrió la boca y gritó su rechazo. No. Retrocedió alejándose de las ominosas lápidas, tropezó, abrió los brazos para amortiguar el golpe de la caída y golpeó con la mano la mesilla de noche. Durante un instante permaneció inmóvil, despierto. El corazón le latía aceleradamente y luego se sobresaltó por segunda vez cuando sonó el teléfono. Era Kenan Gorby. Harry se dejó caer en una silla sin soltar el auricular. Ah, es usted, dijo. ¿Esperaba una llamada de otra persona, Harry?, preguntó su interlocutor con tono muy serio. No, pero estaba durmiendo y el ruido del teléfono me ha sobresaltado. Lo siento, pero el tiempo pasa muy rápido y... Sí, respondió impulsivamente Harry. ¿Cómo ha dicho que sí?, se sorprendió Gorby. Quiero decir que sí, que acepto trabajar en su organización. Iré a verlo y hablaremos del asunto. Harry llevaba ya algún tiempo pensando sobre la proposición de Gorby, tal como le había prometido, pero en realidad había sido el sueño, que era más que un sueño, lo que hizo decidirse. Su madre le había dicho que había alguien en quien debía confiar, alguien que había solicitado su ayuda. ¿Quién podía ser sino Gorman? Hasta ese momento había estado muy indeciso con respecto a la posibilidad de formar parte del grupo de personas con poderes extrasensoriales que dirigía Gorman. Pero si había alguna manera de cambiar lo que Mary Quedo había llamado su probable futuro, el suyo, el de Brenda y el de Gorman, entonces. Eso es maravilloso, Harry. La emoción de Gorman era evidente. ¿Cuándo vendrá? Tengo que mostrarle tantas cosas y hay tanto que hacer. Además hay una cantidad de personas que debe conocer. Todavía no puedo. Harry intentó poner los frenos, pero iré pronto en cuanto pueda. ¿Y cuándo podrá? Gorman parecía decepcionado. Pronto, repitió Harry, cuando haya terminado lo que tengo que hacer. Muy bien, dijo Gorman un tanto abatido. Entonces tendremos que esperarlo. Pero por favor, Harry, no se demore mucho. No, le prometo que no lo haré. Nada más colgar el auricular, el teléfono sonó de nuevo. Harry lo cogió. ¿Harry?, preguntó Brenda con voz tímida. Brenda, escucha, cariño, dijo Harry antes de que ella hablara. Quiero decir, me gustaría, estoy tratando de pedirte que, ¿qué diablos? ¿Por qué no nos casamos? Oh, Harry, suspiró ella, y él advirtió que era un suspiro de alivio. Me alegro tanto de que lo dijeras antes de que... Casémonos enseguida, la interrumpió él, e hizo un esfuerzo para hablar con calma, porque en su mente estaban grabadas las palabras que había leído sobre la lápida de Brenda en el transcurso del sueño. Precisamente por eso te llamaba, dijo la joven, y me alegro de que me lo hayas pedido, Harry, porque me parece que no nos queda otra salida, y Harry no se sorprendió ante sus palabras. Capítulo 12. Era en mediados de diciembre de 1976, tras uno de los veranos más largos y cálidos de que se tenía memoria. La naturaleza estaba intentando igualar el marcador y el invierno prometía ser muy severo. Boris Dragosini y Max Batu iban a Inglaterra desde un lugar mucho más frío, pero el clima para ellos no era un factor a tener en cuenta en sus planes. Si acaso les sentaba bien, hacía juego con la frialdad de sus corazones, con las heladas características de su misión, que no era más ni nada menos que un asesinato. Dragosani había tenido malos pensamientos durante todo el vuelo, que los rígidos asientos del Aeroflot no hacían demasiado cómodo. Algunas de las ideas que cruzaron por la mente de Dragosani estaban llenas de ira, otras de miedo o al menos de temor, pero todas eran igualmente enfermizas, malsanas. Los pensamientos iracunos concernían a Greg Borowitz, en primer lugar por haberlo enviado en esta misión, y el miedo aparecía en su mente cuando recordaba a Tibor Ferenczi, la criatura enterrada. Dragosani, adormecido por el envolvente ruido de los motores y el continuo zumbido de los acondicionadores de aire, se reclinó en su asiento y repasó en su mente los detalles de su última visita a las colinas cruciformes. Pensó en la historia de Tibor, en la naturaleza simbiótica, el verdadero vampiro, y recordó su propia agonía, la huida llena de dolor antes de que un piadoso olvido descendiera sobre él cuando bajaba por la ladera. Allí precisamente había despertado al recuperar el conocimiento al amanecer, echado bajo los árboles, al borde del cortafuegos, y una vez más había abreviado la visita a su tierra natal y había regresado directamente a Moscú, donde se había puesto en manos del mejor médico que pudo hallar.
Había sido una completa pérdida de tiempo, pues su salud al parecer era excelente. Las radiografías no revelaron nada inquietante. Los análisis de sangre y orina eran un 100% normales. La tensión sanguínea, el pulso y la respiración eran perfectos. ¿Había sufrido alguna vez de migrañas o de asma? No. Entonces probablemente había sido la altura. ¿Había tenido alguna molestia en los senos frontales? No. Quizás había estado trabajando excesivamente. No, en absoluto. ¿Tenía alguna idea sobre cuál puede ser la causa del problema? No, no se le ocurría nada. Sí, pero no podía soportar pensar en eso y no podía hablar del asunto bajo ninguna circunstancia. El médico le había recetado un analgésico por si los dolores volvían a aparecer y eso había sido todo. Dragosani debería haberse dado por satisfecho, pero no lo estaba, ni mucho menos. Había intentado comunicarse con Tibor a distancia, tal vez el viejo demonio conocía la respuesta. Incluso una de sus mentiras podría ponerlo sobre la pista, pero no logró nada. Si Tibor lo oía, había decidido no responder. Dragosani escudriñó por enésima vez los acontecimientos anteriores al terrible dolor, su huida, el desvanecimiento. Algo había caído desde arriba sobre su cuello. Lluvia, no, la noche había sido muy seca. ¿Una hoja acaso, un trocito de corteza? No, porque había sentido algo húmedo. ¿El excremento de un pájaro? Entonces no, porque cuando se pasó la mano por el cuello la retiró limpia. Algo había caído sobre la parte superior de su columna vertebral y unos instantes más tarde había sentido que le retorcían y estrujaban la columna y el cerebro. Algo desconocido, pero ¿qué? Dragosani sospechaba que lo sabía, pero no osaba pensar en eso. Claro está que había invadido sus sueños y le había proporcionado largas noches de pesadillas, sueños que se repetían y que luego durante el día no podía recordar, aunque sabía que habían sido terribles. El asunto se había convertido en una obsesión y en muchas ocasiones no podía pensar en otra cosa. Su obsesión no solo se refería a lo que había sucedido, sino también a lo que el vampiro le estaba diciendo cuando sucedió, y también a ciertos cambios que había notado en sí mismo desde que ocurrió aquello. Cambios fisiológicos inexplicables, y si había una explicación, Dragosani todavía no estaba preparado para aceptarla. Dragosani, muchacho, le había dicho Borovis hacía menos de una semana, está envejeciendo antes de tiempo. ¿Es que lo hago trabajar demasiado, tal vez demasiado poco? Sí, es probable que sea lo segundo. No lo mantengo a usted lo bastante ocupado. ¿Cuándo ensangrentó por última vez sus delicados dedos? Hace un mes, ¿verdad? Sí, con ese agente doble francés, pero mire ese hombre, se está quedando calvo y se le están poniendo las encías como las de un viejo, y esa palidez y esas mejillas descarnadas. Sí, parece anémico, puede que la excursión a Inglaterra le siente bien. Borovis intentaba irritarlo para que se sublevara. Dragosani lo sabía, pero en esta ocasión no se atrevió a morder el anzuelo. Solo conseguiría llamar más la atención, y eso era lo menos que deseaba. Además, Borovis estaba más en lo cierto de lo que él mismo suponía. Da la impresión de que las entradas de su pelo se hacían más amplias, pero no era así. Dragosani tenía una pequeña mancha de nacimiento y en el cuero cabelludo cerca del nacimiento del pelo, y le servía para comprobar que no se estaba quedando calvo. La posición de la mancha con respecto a la línea de nacimiento del pelo no había cambiado en 10 años, por consiguiente su pelo no se estaba cayendo. El cambio se había producido en el cráneo, que parecía haberse largado hacia atrás, y lo mismo sucedía con sus encías. No era que se hubiese encogido como había sugerido Borovis, sino que sus dientes habían crecido, sobre todo los incisivos, tanto de la mandíbula superior como la de la inferior. En cuanto a la anemia, eso era ridículo. Estaba pálido, pero no débil. De hecho, se sentía más fuerte, más lleno de vitalidad que nunca, al menos físicamente. Su palidez era probable que fuera conciencia de su creciente fotofobia, porque en la actualidad no soportaba la luz diurna. Incluso al atardecer salía con gafas oscuras. Físicamente estaba bien, sí, salvo por sus sueños, sus miedos innombrables, sus obsesiones, por sus neurosis, en suma. Estaba neurótico, eso era todo. A Dragosani les gustó reconocerlo, aunque solo fuera ante sí mismo. De una cosa estaba seguro, cualquiera fuese el resultado de su misión en Gran Bretaña, cuando terminaría regresaría a Rumania. Allí había cosas que tenía que resolver. Tío Ferenci se había salido con la suya durante demasiado tiempo.
Junto a Dragosani ocupando dos asientos y con el apoyabrazos intermedio levantado para que cupiera todo su volumen, Max Batu rió. Camarada Dragosani, susurró el recordete mongol, se supone que yo soy el que hago mal de ojo, o quizás ha olvidado cuáles son nuestros papeles. ¿Por qué dice eso?, preguntó Dragosani, que había dado un respingo en el asiento cuando Batu comenzó a hablar. Ignoro en qué pensaba, amigo mío, pero estoy seguro de que no auguro nada bueno para alguien, explicó Batu. Su expresión era feroz. Ya, respondió Dragosani tranquilizándose un poco. Bueno, Max, mis pensamientos son cosa mía y no le atañen en absoluto. Camarada, usted es un tipo frío, dijo Batu. Los dos lo somos, creo, pero incluso a mí me hacen estremecer. Su frío me penetra mientras estoy sentado aquí. La sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. ¿Lo he ofendido? Me molesta su charla, gruñó Dragosani. Puede que sea molesta, respondió el otro con un encogimiento de hombros, pero debemos charlar. Se supone que usted me informará, atará todos los cabos que dejó sueltos Grego Borovis. Sería una buena idea que lo hiciera ahora. Aquí no nos oye nadie, ni siquiera la KGB ha sido capaz de instalar micrófonos en Aeroflot. Dentro de una hora llegaremos a Londres y mantener una conversación como la nuestra en la embajada puede resultar difícil. Tiene razón, reconoció de mala gana Dragosani. Muy bien, déjeme que le muestre todas las piezas juntas. Así tendrá una visión de la totalidad. A Oromis se le ocurrió la idea de la organización hace 25 años. En aquella época un grupo de científicos marginales comenzó a interesarse en la parapsicología, algo por entonces muy mal visto en la Unión Soviética. Borovis, a pesar de su formación militar y de sus aspiraciones mundanas, ha estado siempre interesado en la percepción extrasensorial. La gente que posee talentos extraños lo atrajo siempre. De hecho, él mismo era un observador, pero no se había dado cuenta. Cuando por fin advirtió que poseía este don peculiar, presentó su candidatura para la dirección de nuestra escuela de espionaje PS. En sus comienzos no era más que una escuela, sin aplicaciones prácticas sobre el terreno. La KGB no estaba interesada, la percepción extrasensorial era algo demasiado esotérico para ellos. De todas formas, como su periodo de servicio activo en el ejército llegaba a su fin y tenía muy buenos enchufes, y no hablemos de su nada despreciable talento, Borovis consiguió el puesto. Pocos años más tarde, y en circunstancias muy peculiares, Borovis encontró otro observador. Sucedió de esta manera: una joven telépata, una de las pocas mujeres del equipo del general, cuyo talento comenzaba a florecer, fue brutalmente asesinada. Acusaron de cometer el crimen a su novio, un tal Víctor Chuskin. La defensa argumentó que Chuskin creía que la chica estaba poseída por el demonio. Él podía percibirlo en ella. A Borovis, claro está, esto le pareció muy interesante. Realizó diversas pruebas con Chuskin y descubrió que era un observador. Más que eso, el aura de las personas dotadas de percepción extrasensorial perturbaba a Chuskin, le hacía perder el control de sus actos y lo empujaba a cometer actos homicidas, por lo general dirigidos contra la persona dotada de esos poderes. Por una parte, Chuskin se sentía atraído por la PS, pero por otra se veía arrastrado a destruirlos. Borovis salvó a Chuskin de las minas de sal, de la misma manera que lo salvó a usted, Max, y lo tomó bajo su protección. El general pensó que podría curar a Chuskin de sus tendencias homicidas, pero preservando su talento de observador. En el caso de Chuskin, sin embargo, los lavados de cerebro no resultaron, e incluso parecieron agravar el problema, pero Gregor Borovis odia el despilfarro y buscó la manera de utilizar las tendencias homicidas de Chuskin. En aquella época los americanos estaban muy interesados en la percepción extrasensorial como arma. Hace muy poco han vuelto a utilizarla, aunque en mucho menor grado que nosotros. En Inglaterra, sin embargo, ya existía un rudimentario grupo PS y los británicos estaban mucho más dispuestos a estudiar seriamente y utilizar los fenómenos paranormales. De modo que Chuskin pasó una larga temporada en la escuela de espías de Moscú y por último lo enviaron a Gran Bretaña. Iba como desertor, una cobertura perfecta. Lo enviaron para matar a los ingleses dotados de percepción extrasensorial. Esa era la idea.
tenía que encontrarlos, comunicar sus actividades y cuando la tensión psíquica fuera demasiado grande y ya no pudiera soportarla, matarlos. Pero después de pasar unos meses en Inglaterra, Víctor Chuskin desertó de verdad. ¿Se pasó a los británicos? No, a Inglaterra en general, a su sistema político, a la seguridad que le ofrecía. A Chuskin su patria no le importaba un comino y ahora tenía un nuevo país y una entidad poco menos que nueva también. No iba a cometer dos veces el mismo error. En Rusia había estado a punto de ser condenado a cadena perpetua por asesinato. Debía hacer lo mismo en Inglaterra. Aquí podía llevar una vida decente, comenzar de nuevo. Conocía a la perfección la lengua rusa, la inglesa y la alemana. Y hablaba bastante bien una media docena más de idiomas. No se pasó a nadie. Simplemente desertó de la Unión Soviética. Eligió la libertad. Usted habla como si aprobara el sistema capitalista de los ingleses, sonrió el mongol. No se preocupe por mi lealtad, Max, dijo con voz áspera Dragosani. No encontrará un hombre más leal que yo, a Rumania, a Valaquia. Es bueno saberlo, dijo el mongol. Me gustaría poder afirmar lo mismo, pero soy mongol y mis lealtades son otras. En realidad soy leal a Max Batu. En ese caso se parece bastante a Chuskin. Yo me imagino que él pensaba lo mismo. De todas formas, con el paso del tiempo, sus informes fueron más y más escasos, y finalmente desapareció de la vista. Fue una situación difícil para Borovis, pero no podía hacer nada para remediarla, puesto que Chuskin era un desertor, se le había concedido asilo político y Borovis no podía solicitar que lo devolvieran a Rusia. Todo lo que podía hacer era vigilarlo y saber qué hacía. Temía que se uniera a los agentes PS británicos. No, en verdad no. Chuskin era un psicótico. Recuerda, de todos modos Borovis no pensaba dejar nada al azar y por fin acabó por dar con él. El proyecto de Chuskin era muy simple. Se consiguió un trabajo en Edimburgo. Compró una pequeña casita de pescadores en un lugar llamado Dunham y solicitó la ciudadanía británica. Veía a muy poca gente y llevaba una vida normal, o al menos eso es lo que intentó. No lo consiguió solo por un tiempo, pero luego se casó con una joven descendiente de rusos. Era una medium auténtica, no una impostora, y como es natural, su talento fue para Chuskin como un imán. Quizás intentó resistírsele, pero no lo logró. Se casó con ella y la mató. Al menos eso es lo que piensa Gregor Borovis, y después de eso, nada. Y su crimen quedó impune. El veredicto fue muerte por accidente. Murió ahogada. Borovis sabe más del asunto que yo, pero los detalles no importan. Chuskin heredó la fortuna de su esposa y su casa. Todavía vive allí. Y nosotros vamos a matarlo, dijo Batu. ¿Me puede decir por qué? Si hubiera continuado con su vida tranquila y nos hubiera dejado en paz, no habría tenido problemas. Por el momento, al menos, porque supongo que Borovis al final le habría dado su merecido. Pero la suerte de Chuskin cambió, Max. Esta es una mala situación económica y eso ha causado la perdición de muchos antes que él, y ahora después de tanto tiempo ha decidido chantajearnos, y esa es una amenaza para Borovis, para toda la organización E. ¿Puede un individuo constituir una amenaza para una poderosa organización?, preguntó Batu, nada convencido. El equivalente británico en nuestra organización es una fuerza muy eficaz. No sabemos cuánto, pero puede que incluso sean mejores que nosotros. Sabemos muy poco de ellos, lo que ya es una mala señal. Podría significar que son lo bastante astutos como para tener una cobertura total, una seguridad del 100%, y si son tan listos. La incógnita es cuánto saben de nosotros, ¿verdad? En efecto, Dragosani miró con más respeto a su compañero. Puede que sepan incluso que viajamos en este avión, y es posible incluso que conozcan el objetivo de nuestra misión. No lo permita Dios. Batu sonrió con su cara de luna llena. Yo no creo en ningún Dios, dijo, solo creo en el demonio. Entonces, el camarada general piensa que Chuskin, si no lo hacemos callar antes, hablará con los británicos. Sí, ha amenazado con hacerlo. Quiere dinero, o le irá a la organización británica todo lo que sabe de nosotros. Claro que después de tanto tiempo pasado fuera de Rusia, no es mucho, pero Gregor Borovis piensa que hasta una migaja de información sobre nosotros ya es demasiado. Más Batu se quedó pensativo unos instantes, pero si Chuskin habla, estará denunciándose a sí mismo.
Tendrá que admitir que vino a Inglaterra como agente FS de la Unión Soviética, ¿no es verdad? Dragosán hizo un gesto negativo con la cabeza. No, no tiene por qué delatarse. Puede escribir una carta anónima, Max, o llamar por teléfono sin decir quién es, y aunque han pasado 20 años, Chuskin sabe cosas que Borovich desea que permanezcan en secreto. Hay dos datos que pueden tener un valor enorme para los agentes PS británicos. El primero, la situación del chateo Bromisti. El segundo, que el camarada general Gregor Borovich es el director de la organización rusa de espionaje PS. Esa es la amenaza de Chuskin y por esa razón debe morir.